Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de ceniza. Sí, hoy damos comienzo a la temporada cuaresmal que nos invita a prepararnos en estos 40 días para celebrar dignamente la gran victoria que Dios ha ganado para nosotros de nuestra salvación en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que no sea en vano esta cuaresma. Esta es la invitación a la conversión, a la renovación, a la sanación, a la reintegración de nuestra dignidad, de quien dice Dios que somos, sus hijas, sus hijos amados. La primera lectura de hoy viene del profeta Joel, capítulo 2, versículos 12 al 18. Esto dice el Señor: todavía es tiempo, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayunos, con lágrimas y llanto. Enluten su corazón y no sus vestidos. Vuélvanse al Señor Dios nuestro, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en clemencia, y se conmueve ante la desgracia. Quizás se arrepienta, se compadezca de nosotros y nos deje una bendición, que haga posibles las ofrendas y libaciones al Señor nuestro Dios. Toquen la trompeta en Sión, promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, convoquen a los niños, aun a los niños de pecho, que el recién casado deje su alcoba y su tálamo la recién casada. Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, diciendo: perdona, Señor, perdona a tu pueblo. No entregues tu heredad a la burla de las naciones. Que no digan los paganos: ¿dónde está el Dios de Israel? Y el Señor se llenó de celo por su tierra y tuvo piedad de su pueblo. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 50 y el responsorio es: misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme tu salvación que regocija y mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. La segunda lectura de hoy viene de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 20 al capítulo 6, versículo 2. Hermanos, somos embajadores de Cristo y por nuestro medio es como si Dios mismo los exhortara a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se dejen reconciliar con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros,
para que unidos a Él recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Como colaboradores que somos de Dios, los exhortamos a no echar su gracia en saco roto. Porque el Señor dice: en el tiempo favorable te escuché y en el día de la salvación te socorrí. Pues bien, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Palabra de Dios. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 6, versículos 1 al 6 y 16 al 18. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí, en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que se descuidan la apariencia de su rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Muy bien, hermanos, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Hoy es miércoles de ceniza y como la iglesia nos invita a la conversión, pues este miércoles de ceniza vamos a recibir las cenizas, símbolos de arrepentimiento, símbolos de conversión. Las cenizas es un símbolo que tomamos del Antiguo Testamento. Hay varias escenas en la cual se mencionan el uso de las cenizas como símbolo y expresión de arrepentimiento. Tenemos, por ejemplo, el caso de David, después de que Dios, por medio del profeta, le descubre su pecado al haber tomado la esposa de uno de sus generales y después causa la muerte de ese mismo general. Y cuando el profeta le descubre a David su pecado, entonces David se arrepiente, se da cuenta de que no puede ocultar su pecado. Y entonces va y se sienta en una esquina de su casa sobre un sayal y se echa cenizas en la cabeza, símbolo de su arrepentimiento. Ahora, las cenizas no deben ser solamente un símbolo externo. Debe de expresar el deseo nuestro también, no solamente de nuestro arrepentimiento personal, sino también de nuestro deseo de reconciliación con Dios, con mi prójimo y conmigo mismo. Tristemente, la mayoría de católicos, yo diría, y digo la mayoría porque es lo que observo, ¿no?, de que la mayoría de católicos empiezan la Cuaresma simplemente enfocándose en sus fallas, en sus fracasos, en sus debilidades, y no van más allá de sí mismo, ¿no? El reconocer nuestros pecados, nuestras ofensas, tanto en pensamientos, palabras, obras y omisión, o sea, lo que no hacemos, sabiendo que a lo que somos llamados, pues si simplemente lo dejamos ahí y no damos el segundo paso, y el segundo paso es
a la reconciliación, porque el pecado es síntoma de algo fundamental que vive en nosotros. Y el síntoma es de que nuestra relación con Dios, nuestra intimidad y confianza con Dios, nuestra relación con mi prójimo y conmigo mismo ha sido dañada por el pecado, por todo aquello que nos separa de Dios, por todo aquello que nos separa del prójimo y de mí mismo, de que yo he pisoteado, he rechazado mi propia dignidad, y esto después me lleva a tratar a otros, a mi prójimo, según como yo me trato a mí mismo, ¿no? Por eso una noción sana de nosotros mismos tiene grandes implicaciones en cómo yo trato a otros. Si yo no me respeto, si yo no me honro a mí mismo, pues igualmente voy a tratar a mi prójimo. Si no lo hago con mí mismo, ¿cómo lo voy a hacer con el prójimo, no? Así que esta temporada de Cuaresma es un llamado fundamentalmente a la conversión, a regresar, a retomar nuestra dignidad e identidad como hijos e hijas amados de Dios. Y todas las prácticas religiosas durante esta Cuaresma, tanto en disciplinas, en devociones, o también en las prácticas gastronómicas, cuando nos privamos de comer carne, por ejemplo, los viernes, tienen un solo propósito, de recordarnos que estamos en una temporada especial, en la cual la Iglesia, Dios mismo nos invita a regresar a Él, a identificar todo aquello que nos separa tanto de Dios, del prójimo y de mí mismo, para que al llegar al final de la Cuaresma, a la Semana Santa, podamos verdaderamente apreciar lo que Dios nos ha dado en Jesucristo, particularmente en su vida, pasión, muerte y resurrección. Sin la resurrección no hay cristianismo, y la resurrección es la nueva vida que se nos da en Cristo. Y el cristiano, el que se identifica como discípulo de Jesucristo, ciudadano del reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo, entonces tiene que vivir esa nueva vida y dar testimonio de esa nueva vida, que es el tema de la segunda lectura de hoy. Cuando no nos hemos identificado plenamente con la dignidad e identidad que Dios nos da en Jesucristo y la nueva vida a la cual somos llamados, pues entonces, ¿qué significado tiene decir que soy cristiano, que soy un discípulo de Jesucristo? Si en mi vida no se manifiesta ni el deseo mismo de ser un hijo, una hija amada de Dios, o de identificarme, o de desear la voluntad de Dios para conmigo. Así que esta Cuaresma que no sea en vano. Dice el dicho que una buena jornada se empieza con un comienzo concreto, sólido, ¿no? Y un buen comienzo pues es el 50% de esa jornada, porque en el comienzo se establece la actitud, la orientación y el deseo de encaminarnos hacia donde Dios nos llama. Por eso el comienzo de esta Cuaresma es de suma importancia, y tener una conciencia a lo que somos llamados y las implicaciones de este llamado, pues debe de hacer eco en nosotros para poder responder hacia donde Dios nos llama. Las lecturas de hoy, particularmente la primera, segunda y el Salmo responsorial, tocan el tema fundamental de esta temporada de Cuaresma. Es el reconocer nuestra necesidad de Dios. El reconocer de que necesitamos ser sanados, transformados, reintegrados por Dios mismo, por la gracia de Dios, para poder corresponderle y después para ponernos al servicio del reino del cual Dios nos hace ciudadanos. Este es el tema de la segunda lectura. Así que en la primera lectura, en el Salmo responsorial, el Salmo número 50, tenemos esta bella expresión que debe de ser el responsorio que hemos de repetir constantemente durante la Cuaresma. Misericordia, Señor, hemos pecado. Y después, cada verso de este bello salmo responsorial, pues es un repetir constantemente a qué es lo que Dios nos llama. Dice: por tu inmensa compasión y misericordia, Señor,
apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Así que aquí se enfoca en identificar, poner el dedo en la llaga de aquello que ha impactado, ha dañado mi relación de intimidad y confianza con Dios. Porque después esto tiene consecuencias en mi relación de hermandad y solidaridad con mi prójimo, particularmente aquellos más vulnerables entre nosotros. Y este será el tema central durante la Cuaresma, particularmente el tema de los profetas que iremos leyendo, tanto de Isaías como de Jeremías, de que nuestra relación con Dios por necesidad nos tiene que llevar a la relación con el prójimo en hermandad y solidaridad. Si simplemente nos enfocamos en nuestras fallas, nuestras debilidades personales y solamente hasta ahí llegamos, hemos dado solamente el primer paso. El segundo paso es a sanar la relación con Dios, con el prójimo y conmigo mismo, a restablecer la hermandad con el prójimo y la intimidad con Dios Padre y el sentido de compasión con uno mismo cuando hemos pisoteado e hemos también rechazado esta dignidad e identidad que Dios nos da en Jesucristo. Así que este salmo responsorial nos ayuda a enfocar en qué es aquello que me impide, qué es aquello que me esclaviza en mi vida, que está dañando mi relación tanto con Dios, con el prójimo y con mi identidad e dignidad como hijo e hija amada de Dios. Dice el segundo: puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Aquí hay que hacer una pausa para desempacar estas palabras que son muy importantes. Nuestra fe no simplemente es en relación con Dios. O sea, nuestra fe no simplemente tiene implicaciones en mi relación con Dios. Mi relación con Dios por necesidad me lleva a mi relación con el prójimo, particularmente aquellos más vulnerables, y también a retomar mi dignidad e identidad como hijo, hija amada de Dios. Así que mi relación con Dios, en cierta manera, me ayuda a retomar esa dignidad para después yo relacionarme con el prójimo, con la dignidad que Dios me dice que es mía, que también Dios se la da a mi prójimo. Así que esta relación con Dios nos tiene que llevar en una relación de hermandad y solidaridad con el prójimo. Tristemente, yo creo que muchos católicos simplemente se enfocan en sus pecados, en sus ofensas, en sus debilidades, en sus ofensas a Dios, pero después no hacen la conexión de su relación con Dios con su relación con el prójimo, particularmente en hermandad y solidaridad, que es el tema que los profetas constantemente nos irán dando en esta temporada de Cuaresma. Y ahora, ¿todo esto para qué? ¿Para qué todo esto de poner el dedo en la llaga de nuestros pecados, de nuestras ofensas? ¿Para qué? Y esto, el por qué, nos las da la segunda lectura de Pablo cuando dice: hermanos, somos embajadores de Cristo y por nuestro medio es como si Dios mismo los exhortara a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se dejen reconciliar con Dios. ¿Qué expresión más bella? Que se dejen reconciliar por Dios, porque a veces le ponemos tantos peros, tantos obstáculos a lo que Dios quiere hacer en nosotros y por medio de nosotros. Dios quiere lo mejor para nosotros porque es nuestro creador, y todo cuanto Dios ha creado, Dios ama. Y todo cuanto Dios ama, Dios quiere que llegue a la plenitud para la cual fuimos creados. Y para poder ser embajadores, o sea, una extensión de Cristo mismo para con otros, la gracia de Dios, el amor de Dios, la salvación de Dios en nosotros tiene que hacerse realidad. O sea, esto no quiere decir que tenemos que ser perfectos. No, a veces es por medio de nuestra experiencia de sufrimiento, de dolor, a que Dios nos hace mejores instrumentos de su gracia, porque el testimonio que después damos es de que si yo reconozco a mí mismo
en mi propia vida, la compasión y misericordia de Dios entonces me llama a ser esa misericordia y compasión, esa paciencia con otros. No hay mejor testigo de Dios que aquella persona que ha vivido en carne propia el amor de Dios, el perdón de Dios, la sanación de Dios, la reintegración como hijo e hija amada de Dios para después ser enviado al mundo y ser testigo de que hay un Dios entre nosotros. Y este es el programa de la Cuaresma. La conversión, el de reorientar nuestras vidas hacia la voluntad de Dios Padre, que es lo que Jesucristo modela por excelencia para nosotros. La vida de Jesús no se puede entender sin la voluntad de Dios Padre. La misión de Jesús es identificarse y vivir y poner en práctica, revelar la voluntad de Dios Padre. Y nosotros, como discípulos de Jesucristo, entonces somos llamados también a imitarlo a Él, a Jesucristo. De identificarnos y de encontrar en la voluntad de Dios Padre nuestro porvenir, nuestra plenitud, nuestra alegría. Si no la encontramos ahí, entonces quizás no es nuestro Dios, no es nuestro Padre y Jesús no es nuestro Salvador. Si hemos de llevar el nombre de cristianos, entonces hemos de imitar, hemos de seguir los pasos de aquel que por amor tanto a Dios como a nosotros estuvo dispuesto de dar su propia vida para que nosotros también tuviéramos vida y la tuviéramos en plenitud. Continúa San Pablo diciendo: al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que unidos a Él recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Este es lo que Dios desea para nosotros, que lleguemos a ser justos y santos. Y por santos no significa que seamos perfectos, sino de que estemos plenamente identificados con Él. Que toda nuestra vida gire en torno a la voluntad de Dios Padre. Y que toda nuestra vida entonces sea una manifestación de su voluntad en relación al prójimo. Y en relación a mí mismo, o sea, en mi identidad y dignidad como hijo e hija amada de Dios. Al Dios que no lo podemos ver, entonces se le glorifica en la medida en cómo tratamos al prójimo, particularmente aquellos más vulnerables, aquellos que para el mundo no cuentan para nada, porque es así como Dios en Jesucristo manifestó y inauguró su reino, por medio de los más vulnerables, de los pobres, de los enfermos, de los que para el mundo no cuentan para nada, pero que para Dios son preciosos. No es ningún accidente de que Jesucristo, siguiendo la pauta de los profetas del Antiguo Testamento, se enfoca en esto, de que nuestra religiosidad, nuestra relación con Dios, por necesidad tiene que llevarnos a la relación con el prójimo en hermandad y solidaridad. Si nuestra religiosidad no nos lleva a eso, algo falla seriamente en cómo entendemos nuestra fe, cómo entendemos nuestra relación con Dios. Porque si solamente entendemos nuestra religiosidad entre yo y Dios y hasta ahí llega y no nos lleva hacia el prójimo, no nos lleva a retomar nuestra identidad y dignidad como hijos e hijas amados de Dios, algo seriamente falla en cómo entendemos, cómo vivimos este llamado que Dios nos da en Jesucristo. Y finalmente cierra la segunda lectura diciendo: como colaboradores que somos de Dios, los exhortamos a no echar su gracia en saco roto, o sea, de que no sea en vano lo que Dios en Jesucristo nos ha dado. Porque si solamente nuestra religiosidad se queda en lo externos, que fue una de las críticas serias que Jesús daba a los fariseos, que no eran lo peor de su tiempo, sino era de lo mejor, pero que solamente se habían enfocado en la práctica religiosa externamente. Jesús los llamaba para que penetraran hacia el corazón, de donde nacen nuestras intenciones, de donde nacen nuestras motivaciones, para que la persona completa sea transformada a imagen de Él mismo. Dice: en el tiempo favorable te escuché,
en el día de la salvación te socorrí. Pues bien, dice Pablo, ahora es el tiempo favorable. Ahora es el día de la salvación, hermanos. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no es ahora que tú escuchas, te dispones a escuchar el llamado de Dios hacia una nueva vida, hacia la conversión, hacia retomar tu dignidad e identidad como hijos e hijas de Dios. Si no es ahora, ¿cuándo entonces? Porque constantemente le ponemos peros y estamos esperando a veces, o jugamos este juego con Dios de que estamos esperando un mensaje divino, un mensaje fenomenal para que me haga cambiar, cuando el llamado está ahí. Y lo que se interpone ante nosotros para escuchar este mensaje y responderlo es este juego que hacemos con Dios, ¿no? De que esperamos una señal, pero la señal ya está ahí. El llamado de Dios ya está ahí. ¿Qué es lo que esperas? Si no es hoy, ¿para cuándo? ¿Para cuándo lo vas a dejar? ¿Cuando estés viejo? Y le des a Dios simplemente los huesos, ya el cansancio en el cual no puedes rendir más. Ahora es el día de la salvación, ahora es el día del retorno a Dios. Porque todo lo que somos llamados a vivir durante esta temporada cuaresmal, en lo cual el Evangelio de hoy nos pone algunos pincelazos, debe de ser una expresión de la nueva vida a la cual somos llamados. O sea que las disciplinas, las prácticas religiosas, las devociones o también las prácticas gastronómicas de la Cuaresma no pueden ser simplemente una expresión externa que no vaya más allá del corazón. Tiene que llevarnos a una conversión, a una reorientación hacia la voluntad de Dios. Y del Evangelio de hoy, Jesús nos menciona 3 prácticas que eran común en la comunidad judía: la limosna, la oración y el ayuno. Pero repito, como expresión de la nueva vida a la cual somos llamados. Tristemente, muchos católicos simplemente se someten a estas disciplinas y prácticas religiosas como algo externo, como algo obligatorio que no va más allá de lo externo. Lo que Jesús quiere, a lo que Jesús nos llama, es de que estas prácticas, tanto de la limosna, de la oración y el ayuno, salgan, broten de este deseo de ser esa nueva creación a la cual Dios nos llama en Jesucristo. Porque si después de la Cuaresma regresamos a lo mismo, entonces, ¿qué hemos ganado? ¿A quién hemos convencido? ¿A Dios? ¿A ti mismo? Si esta Cuaresma no ha promovido ningún cambio, ningún deseo de conversión, ningún deseo de ser esa persona que Dios dice que tú eres. Ahora, estas prácticas que se mencionan aquí, la limosna, la oración y el ayuno, pues tienen el propósito ese de recordarnos, ¿no? De que es un tiempo apropiado, es un tiempo propicio, de que hoy es el día que Dios viene a tocar a tu puerta, a llamarte para decirte: tú también eres hija, tú también eres hijo amado de Dios. Ven, regresa a la casa de tu Padre, revístete de tu dignidad, reconcíliate con tu Dios, con tu prójimo y contigo mismo. Ahora, menciona Jesús aquí, en este Evangelio, 3 prácticas: la limosna, la oración y el ayuno. Esta palabra a mí, limosna, siempre me provoca una reacción fuerte, porque yo creo que no es la palabra correcta. Yo creo más apropiadamente hay que llamar obras de caridad, porque limosna implica de que uno le da a Dios las obras, lo que no necesito, lo que no es importante para mí. Por ejemplo, cuando tú vas por la calle y ves a un necesitado, tú le das limosna y casi siempre le das lo que te sobra, el sueldo que traes, lo que no es importante para ti. ¿Y es eso lo que Dios pide de nosotros? No. Lo que Dios pide es de que le correspondamos de lo mejor que Él nos ha dado, de que le regresemos de lo mejor que soy y no de lo que me sobra, no de lo que no es importante para mí. Así que en vez de decir limosna, que a mí me choca cuando lo escuchamos en la iglesia, ¿no? Porque casi siempre cuando la gente contribuye de lo que tiene, casi siempre da de lo que le sobra, de lo que no es importante, de lo que puede deshacerse fácilmente.
y pensar de que Dios en Jesucristo nos dio de sí mismo y lo entregó todo, hasta la vida misma por nuestra salvación. Y es así como yo le correspondo, dándole lo mínimo, lo que no necesito, lo que no es importante para mí. No, no puede ser eso, ¿no? Así que por limosna mejor hablemos por actos de caridad, caridad que nacen del amor. Caridad, la palabra caridad es amor, es compasión. Después habla acerca de la oración no como un formulario, sino como un hablar con Dios desde el corazón. Oración de poner ante Dios nuestras necesidades, de poner ante Dios nuestros deseos, de poner ante Dios aquello que reconozco que aún no existe en mí, pero que por gracia de Dios me doy cuenta que es a lo que soy llamado, ¿no? Y que la oración sea una expresión de la sed y hambre que tengo por Dios, que me alimente para que esta relación con Él después se manifieste en mi relación de hermandad y solidaridad con los que Dios ponga en mi vida. Y después el ayuno también. El ayuno debe de ser un recordatorio de que cuando uno se niega de consumir algunas cosas, pues de que ese sea un recordatorio de mi hambre, de mi sed por Dios. De que cuando el cuerpo experimenta hambre y sed, que sea un recordatorio de mi necesidad también existencial y espiritual que yo tengo por Dios, por el autor de mi vida, por aquel que me sustenta, por aquel que me llama constantemente para que regrese y retome la vida a la cual Él me da en Jesucristo. Así que este es el proyecto de la Cuaresma. Y todo cuanto hacemos, desde las prácticas gastronómicas, como también de las disciplinas y devociones, todo tiene que enfocarnos hacia la conversión, hacia el regresar y retomar nuestra dignidad para que seamos verdaderos embajadores y testigos de que hay un Dios entre nosotros. Que no sea en vano esta Cuaresma como muchos años antes, que sea realmente un deseo de dejar que la gracia de Dios, que el Espíritu de Dios nos ayude a hacer lo que Dios dice que somos. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.